Hola, buenas noches. Estamos grabando en la noche y este es el segundo capítulo de los podcasts de Tú Online. Y hoy tenemos el tema del aniversario de los 78 años de la FEUE Nacional. Y tenemos como invitados a Neri Padilla. Él es parte de la directiva del FEUE Nacional, también es parte de la directiva de LDU de la Universidad Central del Ecuador. Y también nos acompaña Luis Aguirre. Él es dirigente de Transformación Universitaria, también fue expresidente de la FEUE Nacional, también fue representante del Ecuador ante la OCLAE. Ya nos va a contar él mismo qué significa OCLAE. Y hoy también nos acompaña Luis Vinuesa, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central. Mi nombre es Alejandro Alvarado y esperamos que disfruten de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y primero, dejarles saludar. Neri, bienvenido. ¿Qué tal este periodo de pandemia? ¿Cómo lo pasaste? Cuéntanos un poquito qué ha sido de tu vida en estos episodios de pandemia. Buenas noches, Alejo, buenas noches con todos los participantes de este podcast. Pues la pandemia en realidad ha sido compleja, muy delicada. El tema económico, el tema de la salud, el tema político, el tema social en general, ha sufrido varias dificultades que se han palpado, pero hemos tenido que adaptarnos en este proceso. De a poco hemos tenido que tomar ciertas medidas para poder hacer acción y para poder seguir ayudando a los estudiantes y al pueblo en general, ¿no? Y en lo personal, ¿te has puesto fitness como la mayoría? En lo personal es complejo porque soy una persona que está bastante activa en el tema del deporte, pero la pandemia cerró estos espacios. Era muy poco probable poder salir a la cancha a jugar fútbol, un poco de básquet. Me limitó. Entonces, en la cuestión física no sé cómo estaré en este momento. Seguro llego a una cancha y me canso de momento, pero ya veremos cuando llegue, ¿no? Cuando se dé la ocasión, ahí veremos cómo estoy. Bueno, y Luis, ¿tú cómo estás físicamente? ¿Listo para la cancha? Alejo, muchachos. Hola, chicos, hola. Perdón, es que Luis? tenemos dos Luis. Primero el invitado, Luis Aguirre, vamos. De acuerdo. Bueno, bien, sí, ahí enfrentando la pandemia con el Neri. Un momento, digamos, nosotros estuvimos saliendo permanentemente, ¿no? Es decir, por el tema no de la irresponsabilidad y nada por el estilo, sino por la defensa del presupuesto y demás. Estuvimos desde mayo en las calles y un poco ahí pudimos palpar que varias de las realidades distintas, ¿no? Una cosa es estar encerrado en la casa, digamos, todo este tiempo, y otra cosa es, digamos, de haber salido periódicamente en este tema de las movilizaciones y demás. Y claro, engordando, ¿no? Es un poco difícil para la Navidad. El tema de la actividad física dentro del hogar, ¿no? Eso. Ya. Ahora sí, Luis Vinuesa. Bueno, yo sí intenté hacer un poco de ejercicio, Alejo, te cuento, aquí en la casa, encerrado, sí fue bastante incómodo, por lo que todos teníamos nuestra actividad, pero ya tocó irse acostumbrando lentamente. Asimismo, estuve presente con el otro Lucho en muchas de las actividades en defensa del presupuesto, en defensa sobre todo de la vulneración de los derechos, que lastimosamente hasta ahora en nuestro Ecuador no sigue siendo un país de replay. La verdad, en ese sentido no para de sorprendernos. La Constitución dice una cosa, pero realmente los proveedores de justicia hacen otra cosa. Entonces nosotros seguimos aquí y seguiremos firmes en la lucha como tal, independientemente si hay cuarentena o no. Los derechos no toman un descanso y en eso siempre seguimos firmes como tal. ¿Y tú, Alejito, cómo has pasado en este sentido? Yo la verdad, igual trabajando, haciendo la tesis y también haciendo un poco de ejercicio. En verdad, he bajado de peso para lo que estaba antes de la pandemia. No sé si sea el ejercicio o el estrés, la ansiedad, la depresión o la pobreza, pero se ha bajado de peso. En todo caso, estamos bien. Estamos con este proyecto con los compas de Transformación Universitaria Faxo, el segundo episodio de estos podcasts, y esperamos que sean del agrado. El primero tuvo una buena acogida para ser el primero, digamos así, y esperamos que
vaya creciendo y vayamos ampliando los temas y podamos también ampliando los invitados e invitadas. Entremos en el tema que nos convoca y conversemos un poco sobre los 78 años de la FEWE y sobre todo un ícono especial, Milton Reyes, el eterno presidente de la FEWE. Pero vamos por partes. ¿Qué tal si empezamos por la historia? Creo que Luis Vinuesa nos tenía ahí una pregunta para nuestros invitados dirigentes. Mira, sí, en este tema es bastante llamativo porque actualmente nosotros vivimos en un mundo que es fácil distorsionar una verdad cogiendo la vieja premisa de Goebbels, miente, miente, que esa mentira se convertirá en verdad, y ahora lastimosamente se ha perdido el rumbo como tal, se han dicho tantas cosas. Había una persona que decía que Milton Reyes por poco y se revolcaría en su tumba a ver las tantas FEWEs nacionales, ya que supuestamente él no perteneció a ninguna. Y aquí es donde me nace mi pregunta. Yo entiendo que tanto Neri como Lucho tienen altos cargos, son mucho más ilustrados en ese sentido, y sí quisiera que me aclare alguno de los dos. Realmente, en primer lugar, ¿quién fue Milton Reyes? Iniciamos desde ahí. Dale, Neri, o yo mismo. Dale, Lucho. Después sigo, dale, Lucho. Bueno, yo hacía unas cosas muy concretas, pero interesantes con respecto a la vida y la trayectoria de Milton Reyes, porque a veces nosotros los jóvenes, y en especial los universitarios, buscamos héroes extranjeros, ¿no? Y un poco a veces nos sintonizamos bastante con el tema de la idea de los Avengers, del Capitán América y de todos estos, ¿no? De Iron Man y demás, que tienen realmente superpoderes y que combaten, digamos, a los malos en las grandes pantallas de Hollywood. Pero efectivamente los universitarios sí también tenemos héroes y son héroes de carácter popular. Es decir, organizó, digamos, unas cosas muy interesantes por allá y vino efectivamente con esa experiencia acá a Quito. Y claro, aquí, desde que llegó a Quito, levantó una actividad intensa de organización social y popular. Es decir, ahí está en el tema de los lustrabotas que les organizó. No es solamente el tema de ir, como ahora han aparecido estas ONGs y estas fundaciones, ¿no? Que bueno, hay gente en mendicidad o en estado complicado en las calles, van, les entregan un poco. No, Milton Reyes llegó y les organizó. Y les organizó precisamente para pelear por sus derechos, que digamos un poco marca la diferencia entre lo que estamos acostumbrados a ver, a escuchar, y precisamente lo que fue Milton Reyes en su vida. Y entonces entró al tema de la universidad, al tema de la defensa de los derechos del movimiento estudiantil, y fue un destacado dirigente con respecto a ese elemento, ¿no? Es decir, estuvo peleando al interior de la Universidad Central, enfrentando las dictaduras, los gobiernos dictatoriales, enfrentando también a los grillos, al populismo dentro de la universidad, y logró generar esta cosa. A mí me parece que uno de los aportes de Milton, que tiene que ver no solamente con el tema, digamos, de organizar a los estudiantes, de generar el protagonismo en el movimiento estudiantil y de ponerlo como en momentos de eje central, inclusive de la organización social y popular. El aporte principal, a mi entender, que da a mí Milton Reyes también lo da en la academia. Es decir, en el tema de la extensión universitaria, en el tema de la vinculación con la sociedad. Milton Reyes era un fiel creyente de que la universidad ecuatoriana, de que los jóvenes universitarios, efectivamente debemos de estar vinculados íntimamente a las aspiraciones, a las necesidades, a las demandas de los sectores sociales y populares, de los sectores más vulnerables de la patria. Y entonces organizaban desde la universidad importantes acciones a través del tema de vinculación. Es más, Milton Reyes, digamos, fue encargado del tema de la vinculación con la sociedad en la Universidad Central de parte del movimiento estudiantil, ¿no? Es decir, en el Congreso, en uno de los congresos de la FEWE, efectivamente él fue como representante de vinculación con la sociedad, de extensión universitaria propiamente dicho, a la representación a nivel general. Y entonces en todo eso se traduce Milton Reyes irreverente, con un discurso potente que convencía a las masas y que efectivamente por toda esa actividad que levantó se ganó el odio ajeno, ¿no? El odio de los enemigos de clase, el odio de los gobiernos y de las dictaduras que provocaron precisamente su persecución. Recordemos que Milton no es que le cogen de la noche a la mañana, intentaron secuestrarle varias veces la policía con el objetivo de un poco que devele
qué es lo que hace el movimiento estudiantil y cuál es su organización. Y digamos, después de algunos intentos lograron secuestrarlo y evidentemente lograron cometer el asesinato de nuestro compañero Milton Reyes. Y entonces, digamos, toda esa síntesis que quedó al interior de la universidad generalmente destaca un estudiante consciente y consecuente, que estaba inclusive dispuesto a morir como lo hizo por sus ideales de la defensa de, digamos, una patria distinta y diferente y de una universidad vinculada a la sociedad. Listo. Milton Reyes en realidad representa lo que es la FEWE nacional en el tema reivindicativo, el tema de la lucha social, el tema de estar siempre predispuestos y tener una convicción para conseguir varias acciones que permitan conseguir derechos que han sido vulnerados a lo largo de la historia. Pues Milton Reyes, aparte de que fue un gran estudiante, él también tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que trabajar. En realidad, buscaba cualquier quehacer. Si tenía que lavar ropa, lavaba ropa. Si tenía que ayudar a los limpiabotas, les ayudaba a los limpiabotas. Y ese tipo de procesos le ayudaron a tener una cercanía con las masas. ¿Por qué? Porque además de estar cercano a ellos, él les motivaba a organizarse. Por como bien dijo el Lucho, tenía un discurso potente, un discurso sentido. Este discurso, ¿por qué llega? Porque él era la expresión de una persona de pueblo, de a pie. Entonces, estos elementos le permitían, además de su inmensa capacidad, llevar muchas banderas que tenían que reivindicarse en su momento. Justo estuvo en un proceso muy delicado de la historia del país, cuando Velasco Ibarra se declara dictador. Pero a pesar de ello, él no dio un paso atrás. En realidad, él se mantuvo firme en lo que él pensaba, en lo que él creía y en lo que pensaba todo el colectivo que él representaba. Aquello le llevó a movilizar. En realidad, muchos de sus compañeros que aún viven dicen que logró realizar movilizaciones en realidad impactantes. Por ello, muchos de los periódicos de la época saben quién fue Milton Reyes, mencionan que fue torturado, no querían ni entregar su cuerpo. En realidad, ellos dijeron que él se había emborrachado, que se había matado por su cuenta, que fue una dificultad propia. Pero la realidad concreta es que el gobierno tenía un proyecto para desestabilizar a la lucha estudiantil, al movimiento social, porque se venían muchas distancias complejas para los intereses de las minorías, quienes tienen el poder aún, ¿no? Porque el tema de clases se mantiene, pero él fue alguien muy consecuente con su gente y es lo que nos llevamos de Milton Reyes. De allí bien mencionó Luis el tema de que él desde el colegio ya venía organizándose. Él ya tenía una idea de cómo organizar a la gente, una idea de cómo llevar un discurso. Llegó a la Universidad Central y se transforma en el presidente de la FEWE-UCE. Cuando la FEWE-UCE en realidad tenía un dirigente que llevaba los anhelos, las reivindicaciones necesarias para la situación concreta. Por ello, Milton Reyes mencionó una frase muy importante para nosotros: luchar y estudiar junto al pueblo. Él nunca dejó de estar en las calles, él nunca dejó de pelear por las reivindicaciones, también estudió, y ahí se caen las banderas de que los dirigentes no nos dedicamos, de que los dirigentes no nos interesa nada, en realidad porque estamos preocupados de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, y estamos en este camino para cambiar esta realidad adversa, ¿no? Bien, algo que mencionaba Luis Vinuesa hace un momento, y algo que mencionó Lucho también, organizar a los lustrabotas.
es justamente quizás esa juventud que en ese momento no tenía acceso a la educación superior y se transformaban en trabajadores autónomos en este caso, o ambulantes o informales. Entonces, quizás la realidad a estos días no ha cambiado mucho. Sigue habiendo, los números dicen, más de 1 millón de jóvenes no pudieron ingresar a la universidad en estos últimos años, previos a la pandemia. Entonces, aquí quizás cabe hablar cómo está la estructura de la organización gremial, la estructura de la FEWE. Bueno, quizás podamos remontarnos a cómo se fundó, dónde se fundó, pero también cómo ha ido soportando, como decía Lucho, dictaduras, cierres de la Universidad Central, fue cerrada varias veces, clausurada, pero además de eso también la división, ¿no? En la actualidad, ¿cuántas FEWEs hay? ¿Y cómo las enfrentamos o cómo las diferenciamos? ¿Sí? Ver en el tema de cuántas FEWEs hay, es importante poder hablar de esto, porque es un tema latente, ¿no? Y complejo, que a veces causa confusión en el estudiantado, en los compañeros. Pues nosotros consideramos que solo existe una FEWE, la FEWE histórica de 78 años, pero el propio sistema ha tenido tácticas para intentar desestabilizar al movimiento estudiantil. Y por medio de esas tácticas, el correísmo planteó una agenda compleja, ideológica, de meritocracia, de elitismo, de institucionalismo. A aquello me refiero con la CENESID, con muchas distancias que forjaron, desarrollaron y acrecentaron una idea en la población de que yo soy mejor, yo soy el que me merezco estar aquí. Si yo estoy aquí, el otro no debe estar porque a mí me costó. Esa es la idea que se vendió. Y eso le dio las condiciones al correísmo para lograr tener y desarrollar una FEWE paralela. Una FEWE que tiene el interés, primero, de que los estudiantes no se movilicen, de que los estudiantes no estén en contra de los dueños del sistema, de los burgueses, de las minorías, de los grandes economistas, de los grupos económicos. Entonces, el correísmo logró desarrollar una FEWE en la cual no existía un gran congreso, no existió una gran participación, como suele ser costumbre de ellos. Entre pocos definieron quiénes iban a ser sus dirigentes y ellos definieron toda su política, que iba dirigida plenamente a irse en contra de la FEWE nacional, de la FEWE histórica, buscar legitimidad, no por medio de la votación estudiantil, sino por medio de documentos de las instituciones. Entonces ellos buscaban una garantía por medio de la CENESID y decir, nosotros somos la FEWE porque este documento lo dice. Pero la realidad concreta es que ellos en el momento actual no representan y ni en ese momento han representado al movimiento estudiantil, porque ellos siempre se quedan callados ante las dificultades que pasa la población. Y aquello es sentido, y van perdiendo credibilidad en cada congreso, entre comillas, que realizan, en cada directiva que se posiciona. Ellos van perdiendo un posicionamiento dentro del estudiantado, porque sus acciones han tenido un resumen: el tema económico, el tema de grandes foros internacionales, un elemento academicista que no está direccionado a luchar por los estudiantes y en su beneficio. Entonces, si me preguntan cuántas FEWEs nacionales existen, nosotros consideramos que existe una, la FEWE histórica de 78 años, que estamos conmemorando en este momento.
Y bueno, el Lucho Aguirre, como ex representante a la UCLAE, que nos explica un poco qué es el tema de la UCLAE, sobre todo para los que nos están viendo, y luego el mismo tema, ¿no? De cómo está la representatividad de la institución de la FEWE. Gracias, Alejo. Bueno, la UCLAE es un nombre medio largo, ¿no? Habría que pensar a ver si es una síntesis más pequeñita, pero es pertinente y es necesaria. La UCLAE es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Agrupa a casi 35 organizaciones estudiantiles, federaciones. Es una especie de federación de federaciones. Y efectivamente agrupa a las federaciones históricas. Es decir, agrupa, por ejemplo, a la FUA de Argentina, agrupa al tema de la FEU de Colombia, a la FEP del Perú, a la FEU evidentemente de Ecuador. Hay un dato interesante en esto que la FEU de Cuba también. Es decir, en el 4º Congreso de Estudiantes a nivel latinoamericano se funda la UCLAE y se funda con la visión, se funda también en un momento medio complicado, ¿no? Se funda justo en los momentos de la implementación de las... Y claro, entonces se fundó en medio de eso, ¿no? En un momento difícil para América Latina y el Caribe, en el cual inclusive varios gobiernos estaban dirigidos por militares. Es decir, con todo el respeto que se merecen las profesiones, imagínense los militares dirigiendo un país. Entonces, esa cosa complicada para América de Estudiantes, la juventud universitaria puso el pecho precisamente a las balas en esa época y se fundó la UCLAE de esa manera. Pero lo interesante que les iba a comentar es el tema de que quienes son los que fundan la FEWE, dentro de las federaciones que fundan, está la FEWE de Ecuador, es decir, la FEWE de Cuba, el tema de la UNE de Brasil, el de la UNE de Nicaragua y la FEWE de Ecuador. Son las 4 federaciones de estudiantes que fundan la UCLAE hace más de 52, 53 años. Es decir, es un elemento que ya deja ver entre líneas la importancia que tenía la FEWE, la organización estudiantil, a nivel no solo de Ecuador, sino a nivel latinoamericano y caribeño, ¿no? Y entonces, eso es la UCLAE. Esa es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes que tiene su sede en Cuba, en La Habana. De ahí, con respecto a la segunda pregunta, me parece mucho más interesante, porque en momentos como la propia vida universitaria es muy cortita y es cíclica. Es decir, estamos creo que 4 años en la universidad y ya nos graduamos, ¿no? Hay algunas honrosas excepciones que estamos 5 y otros 6 o 7 años, pero al final terminamos saliendo de la UNO y entonces siguen entrando nuevos estudiantes cada semestre. Y entonces es en momentos la novedad o en momentos medio difícil comprender este tema de que existan, primero que es la FEU, y segundo de que existan otras federaciones o que exista una división de las federaciones. Pero lo cierto es que si ustedes ven o revisan la historia de la FEU, permanentemente ha existido estos procesos de división. Más bien es al contrario, ha existido muy pocas veces en las cuales efectivamente las federaciones o digamos el estudiantado ha bregado por la unidad. Y claro, la unidad no tiene que ver con solo una persona, sino que tiene que ver con el conjunto de personas que son dirigentes y se ponen de acuerdo con objetivos y con fines en concreto y en común, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que sí se habla es de legitimidad y representatividad. Y entonces la FEU actual, dirigida por Mauricio Chiluisa, efectivamente realizó un congreso y a nosotros como estudiantes centralinos podemos dar constancia de ese elemento, ¿no? Se realizó en la Facultad de Filosofía en la Universidad Central del Ecuador con más de 2.500 presentes de estudiantes de todas, creo que 17 universidades, si mal no me acuerdo. Y bueno, es un congreso, digamos, de elección de directiva y sobre todo de continuación de una línea que ha conducido a la FEU, me parece, de manera muy importante en este periodo y que le ha dado representatividad y legitimidad. Y que, digamos, por su propia posición se ha ganado también el odio de algunos enemigos de la universidad, tanto fuera de la U como dentro, ¿no? Es decir, esta otra idea que sería interesante debatir es que el estudiante universitario ¿es político o no es político? Desde nuestro ángulo nos parece que es político y es muy político.
porque entendemos a la universidad como parte de un macro, ¿no? Es decir, la universidad es la reproducción en micro de la sociedad ecuatoriana. Y entonces, afuera de la universidad hay muchos partidos políticos, muchos movimientos políticos y sociales, muchas personas que militan en esos. Dentro de lo mismo, lo raro es que algunos no tenemos empacho, ni vergüenza, ni miedo ni ocultamos que tenemos una posición política, que tenemos una militancia revolucionaria durante mucho tiempo, y hay otros que un poco se ocultan, ¿no? Que dicen, no hagamos política, no somos políticos, pero tienen su militancia política en alguna organización, y además nos parece que es muy sano y es normal. Es más, creemos que dentro de la universidad debería existir eso. Debería el estudiante tener el derecho a hacer política, a militar en una organización política y también a militar y organizarse en un partido político, ¿por qué no? Eso es normal. Entonces, esto de las divisiones, yo con esto termino, Alejo, inclusive el propio Milton Reyes lo sufrió, ¿no? Digamos, a manera de recordar la remembranza esa, ¿no? Dentro de la Universidad Central se hicieron elecciones y precisamente salieron 2 listas. Milton terminó siendo ganador del proceso electoral y el rector, digamos, en ese tiempo tenía otra lista que intentó legalizarle a la otra lista como directiva oficial. Imagínense, hasta el propio Milton tuvo un proceso de intento de división de las FEUs. Chévere, Luis. Claro, mira, te decía ¿qué les dirían a esas personas que ahora se dejan llevar justamente por otras personas mal entendidas en el caso e inducen error a esas personas? Porque ya sabemos que obviamente las otras 2 FEUs que se han creado son paralelas, que no tienen ningún fin. Capaz muchas de las veces, como ha quedado demostrado, solo son fines al gobierno de turno, más no a los derechos, como ha sucedido. ¿Qué les dirían? Yo considero que el tema de qué les podríamos decir a los estudiantes, a los docentes también, porque es toda una comunidad educativa, es el hecho de que tenemos que ver nuestra realidad concreta. Nosotros tenemos que plantearnos una pregunta. ¿En realidad mi familia la está pasando bien? ¿En realidad yo tengo un buen proceso educativo? ¿En realidad esto es lo que nos merecemos como estudiantes? Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, llegan las interrogantes y más interrogantes y más interrogantes que solo te inducen a una cosa, que o nosotros debemos estar alejados de un proceso o estar inmersos y ayudar para disminuir esas falencias y esas contradicciones que te brinda el propio sistema, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados bastante a quejarnos. Ay, me pasa esto. Ay, no se logró aquello. Pero si nosotros nos predisponemos a tener un pensamiento colectivo en el cual esté en primera línea lo que podemos hacer por el otro, es muy diferente el panorama. Porque eso te da también un nivel de conciencia social, que es lo que a veces falta. Cuando tú tienes una conciencia social disminuida o nula, te dejas llevar claramente de lo que te digan por una bonita tarima o por algún beneficio, digámoslo así, ¿no? Que te llame la atención. Pero si tú estás claro de las falencias del sistema, de tus propias falencias, de las falencias de tu familia, vas a estar claro también en el hecho de que debe existir un cambio radical y que tú puedes ser alguien que aporte un granito de arena para ese cambio. Por ello yo no creo en el tema de que haya políticos. Yo considero que todo es política. Porque Marx en un momento específico planteó que la política es una postura frente a un fenómeno específico que lo vuelve amplio. En todo tenemos alguna postura, en cualquier situación. Y la política es la representación de aquello. Simplemente nosotros tenemos que animarnos a asumirnos a procesos que ayuden en el bien para los demás, no en un bien individual. Es lo que les podría decir. Pero bueno, o sea, a mí sí me parece que en este tema, claro, evidentemente
un poco las divisiones de la FEWE no se dan, digamos, porque nos caemos mal entre los dirigentes o algo por el estilo, ¿no? Ni si el uno es más guapo es más feo. Se da principalmente porque nosotros tenemos una propuesta, y esa propuesta precisamente va de la mano de la defensa de los intereses de la juventud ecuatoriana y también de los sectores sociales y populares, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en contra del alza de los pasajes. No creemos que sea correcto que ahorita el municipio quiera alzar los pasajes, digamos, por más que sean 10 centavitos, porque creemos que es un tema de carácter inflacionario. Si suben los pasajes, sube todo. Y hay otros que, digamos, sí están de acuerdo. Nosotros estamos, por ejemplo, en contra del recorte del presupuesto a la universidad. En este periodo, con este gobierno, nos han quitado casi $500 millones durante 4 años, de manera consecutiva. Y entonces, evidentemente, nosotros nos oponemos, porque creemos que la construcción de una universidad con educación de calidad va de la mano con el tema de un presupuesto excelente, ¿no? Y entonces, si no tienes presupuesto, ¿cómo construyes esa educación de calidad? Y esto pensamos nosotros, pero claro, otros piensan de manera diferente, ¿no? Y entonces, estos últimos periodos de división han sido precisamente patrocinados. Todos los procesos de división han sido patrocinados, han sido, digamos, organizados por los gobiernos de turno. Los gobiernos han buscado una forma para quitarle el reto importante de la ficción FEWE a nivel nacional. Han intentado desprestigiar, mancillar el nombre de la FEWE, de sus dirigentes. Me acuerdo yo, de manera de anécdota, que Correa intentó quitar la FEWE. Correa, imagínense, digo esto a propósito del tema de las divisiones, él planteó que había que eliminar las FEWEs. Es decir, que la FEWE no representa, digamos, gran cosa y que entonces era necesario eliminarla. Imagínense ustedes que un presidente esté planteando eliminar el principal gremio de los estudiantes universitarios. Es una locura, es una aberración. Y como claro, no les funcionó eliminar a la FEWE, por ejemplo, intentaron implementar una nueva organización estudiantil. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era CEU y CEU, no sé qué. No les doy más de 6 meses, pero patrocinaron congresos, entregaron dinero a algunos dirigentes estudiantiles para que organicen esos congresos, les dieron puestos con cargos, es decir, un proceso patrocinado desde arriba, desde el gobierno, para quitarle fuerza a la federación por denunciar estas cosas, ¿no? Es decir, estábamos denunciando, por ejemplo, la implementación de una ley orgánica de educación superior que nos quitaba de un momento a otro y de plumazo el libre ingreso a la universidad, que nos quitaba autonomía, cogobierno y democracia, y que todavía alguna de estas cosas siguen, digamos, implementadas en la actual ley de educación superior. Y entonces, claro, los gobiernos de turno siempre buscan estos pseudo dirigentes estudiantiles que se venden por cargos, por puestos y por un mensual, ¿no? Y que efectivamente fruto de eso intentan dividir a la FEWE. Algo parecido está pasando ahora. A mí me parece que no tiene el mismo efecto, que están desesperados porque ven que hay una FEWE que va creciendo, que hay una FEWE que cada día arranca el respaldo de buena parte de las universidades o de la mayor parte de universidades públicas del país, pero que además es consecuente, ¿no? Es consecuente con las necesidades, las aspiraciones y los derechos de la universidad ecuatoriana. Es decir, por ejemplo, en este último periodo, uno de los logros de la FEWE que me parece muy importante y que se hizo eco varias de las autoridades es el tema de garantizar Internet para los estudiantes más necesitados en este nuevo semestre virtual. El Internet y el tema de las tablets en algunas universidades, por ejemplo, la Universidad Técnica de Cotopaxi, que entregó, digamos, estos dispositivos, computadoras, antes que más necesitaban, es la visión que tenía la FEWE, que en medio de este semestre virtual era necesario, digamos, tener en consideración a los estudiantes más golpeados por la pandemia, tanto en la salud como en el tema económico, inclusive anímico. Y es una propuesta que fue bien recogida en todas las universidades y que se garantizó efectivamente que algunos estudiantes continúen con la universidad, no se queden fruto de la crisis económica. Y así la FEWE viene cosechando victorias en este periodo que me parece importante. Siempre habrán estos personajes que, digamos, a cambio de unos 2 o 3 frijoles, intentan dividir al gremio histórico de los estudiantes, intentan poner a la FEWE a servicio de los gobiernos de turno, intentan también con eso desmovilizarla como tal, ¿no?
Pero bueno, los estudiantes que queremos a la FEWE somos muchos más, ¿no? Y estaremos siempre prestos a la defensa de la FEWE histórica. Muy bien, amigos. Sabemos que también estamos en un periodo de fiestas, bueno, ya es un año del centralazo, un cierto trágico centralazo, y que ha desgastado mucho a los líderes, entre comillas, de este suceso, pero, y bueno, que no han respondido hasta el momento sobre este caso. Esperemos que la justicia les llegue también. Pero por otro lado, la FEWE también ha tenido en sus momentos, antes de que se llame Centralazo, la FEWE Canta Quito. Precisamente era ese espacio de organización, porque no todo solo es lucha política, lucha ideológica, sino que además también hay un tema de integración, ¿no? Neri tiene la experiencia en el tema de deportes. Es necesario que los estudiantes se integren en todo este tema. Por supuesto, la pandemia nos ha hecho imposible generar este mismo tipo de espacios deportivos, culturales, de integración. Y el FEWE Canta Quito representó ese espacio de desestrés, de libertad, también de vinculación con la sociedad. Porque los FEWE Canta Quito no tenían la finalidad de cobrar una entrada, de tener un rédito económico para el que organiza. Tenía finalidad de que si tú querías, llevabas alimentos para animalitos, para las mascotas, podías llevar ropa, y aquellos elementos, aquellos insumos que nos ayudaban a llegar a comunidades remotas, a zonas rurales, para llevarles esos elementos y arrancarles una sonrisa, aunque sea esporádica. Esa es la finalidad, en realidad, de la universidad. Porque si estamos en la universidad, no es solo para, ya tengo mi título, voy a trabajar, voy a hacer dinero y voy a tener otro estatus social. En realidad, ese no es el objetivo de la sociedad, de la universidad. El objetivo de la universidad es que nosotros, a través de nuestro conocimiento, aportemos a esa sociedad que nos dio la posibilidad de educarnos, a ese pueblo luchador que está padeciendo muchas situaciones, pero tengan la plena convicción de que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, al igual que la FES y demás organizaciones sociales, siempre estaremos en las calles luchando por los derechos de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Qué es, Alejo? Lo que les puedo decir ahorita. ¡Hey, Lucho! ¿Estás por ahí? Sí te escuché, Neri. Como que se congela un poquito nomás, ¿no? Pero sí les escucho. Bueno, sí, que el tema es complicado, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, desde la FEWE siempre hemos tenido primero el tema de aportar, ayudar a la sociedad ecuatoriana, ser el soporte, el trípode de ayuda de la sociedad ecuatoriana. Y evidentemente en ese camino el FEWE Canta Quito nació con ese objetivo, que la universidad pueda homenajearle a la capital. Nosotros celebramos el tema de la resistencia indígena en Quito como tal, y también enaltecemos el nombre de los quiteños y quiteñas que son también solidarios, que son también rebeldes. No hay que olvidarse que, a propósito de las fiestas, ¿no? Quito ha sido la ciudad que ha votado presidentes y que sin miedo ha enfrentado la represión, ¿no? Porque a lo mejor entender esto de votar presidentes puede parecer muy fácil, ¿no? Muy sencillo, pero evidentemente implica salir a las calles, enfrentar la represión y digamos, de una u otra manera, votar abajo a estos gobiernos que han sido, digamos, enemigos, me atrevería a decir yo, de los propios intereses de los niños y del pueblo en general. Y entonces, ese es la idea, el FEWE Canta aquí con esa visión, ¿no? De que la universidad, de que la federación, o ya en esta última directiva de la FEWE,
y en especial de algunos dirigentes, no de todos, de la FEWE, se ha convertido en una fuente de ingresos económicos que no ha sido primero consensuada, que ha sido organizada por 3 personajes por ahí. Uno, a propósito, ya está sancionado por ese elemento, pero que además ha sido efectivamente ingresos no para la propia FEWE, porque hasta ahorita no nos han demostrado, por ejemplo, los fatídicos hechos del centralazo, ¿no? Que a nosotros más del dinero sí nos conduele el tema de la compañera que falleció, estudiante de la central, y que todavía no hay mayores cosas, ¿no? Es decir, este país no puede continuar siendo un país de la impunidad. Necesita inminentemente transformarse en un país de la justicia. Y entonces en el centralazo hubo una compañera muerta, y entonces de eso deben rendir cuentas, pero además también de una serie de eventos que se han hecho de carácter económico y que no hay rendición de cuentas. Y entonces hay una distorsión, ¿no?, entre lo que es una FEWE al servicio de la sociedad y entre lo que es precisamente una FEWE al servicio de los intereses particulares de unos pocos dirigentes del gremio de la FEWE. Y ya mencionaba Luis el tema de la subida de los pasajes, que de alguna manera nos han dado con un poco de calmante, porque esto se va a aplicar desde el siguiente año, si es que se cumplen las medidas de calidad, de seguridad. Lo mismo ha pasado con el tema de los sueldos, ¿no? No vamos a subir los sueldos, pero les vamos a dar una pequeña compensación para los que están sin trabajo, para los que se les ha reducido el sueldo y todo esto. En base a esto, la FEWE no históricamente no se ha quedado con los brazos cruzados. Avisoran 2021 lleno de luchas. Sí, están todos, ¿no? Bueno, respecto al tema de las luchas, yo creo y considero, al igual que mis compañeros, que la lucha no va a terminar, porque la lucha es sinónimo de cambio, es sinónimo de dialéctica. Y estos procesos se dan porque hay intereses de quienes tienen y no quieren en realidad aportar a la sociedad, y entre quienes tenemos las necesidades del propio sistema. Entonces esos antagonismos van a propiciar ineludiblemente luchas en las cuales, como siempre, debemos de estar presentes los sectores populares, su dirigencia, su militancia, y quienes respaldan esa propuesta, la forma en la cual vemos la realidad, que consideramos que en realidad es un proceso caduco, que no beneficia a las grandes mayorías, sino al 1% de la población mundial, está comprobado, ¿no? Mientras ellos tienen más réditos económicos del 1%, el otro porcentaje en realidad tiene serias complicaciones hasta para conseguir empleo. Y cuando hablamos, por ejemplo, del pasaje y de que se congele el sueldo básico, es un golpe directo a las familias humildes de nuestro país, porque ellos plantean solo son unos centavitos, pero no plantean el hecho de que tú debes transportarte en 1, 2, 3, 4 buses dependiendo de dónde esté tu sitio de estudio o tu lugar de trabajo, y además sumarle cuántos somos en la familia. Todo aquello te da un resultado que no te va a alcanzar en realidad, como en la actualidad, porque el sueldo está por debajo de la canasta básica familiar, que está por encima de los $700. Complejizando también el hecho de la flexibilización laboral que plantea el gobierno a través de leyes de reducción, de acuerdo con el dueño. El acuerdo era, si tú no aceptas que yo te reduzca lo que ganas, simplemente te vas. Ese fue el acuerdo. Entonces, de acuerdo solo tenía la palabra y benefició en realidad a los sectores más habidos en tema económico del país, ¿no? Y ya con respecto al tema de la lucha se viene.
Y se viene complicado porque la situación económica es compleja. Y los poderosos del gobierno han intentado que recaiga sobre los hombros de los trabajadores la crisis económica, ¿no? Aquí los grandes ganadores de esta pandemia han sido los grandes empresarios y los banqueros. Les perdonan 4.500 millones de dólares de deudas, les eliminan impuestos. Es decir, quienes han quebrado ha sido la pequeña empresa y la mediana empresa, que a propósito dan el 70% del trabajo en el país, porque ese mito de que los grandes empresarios vienen y aquí, digamos, ponen un país de maravillas y que dan, digamos, trabajo a todo mundo es mentira, ¿no? Es falso. Y al menos el trabajo digno que nosotros buscamos y que vendemos, ¿no? Un trabajo digno con estabilidad laboral, con horas adecuadas, con un sueldo que suba progresivamente. Es decir, ese trabajo digno efectivamente no lo quieren garantizar. Y entonces, mientras siga existiendo esa posición, sigan intrometiéndose o peleando los intereses del pueblo ecuatoriano, los intereses soberanos, en contraposición de los intereses del Fondo Monetario Internacional, del imperialismo norteamericano, pues necesitaremos los universitarios seguir en la lucha, ¿no? Es decir, el tema de los pasajes es una cosa, pero desde la universidad hemos dicho vamos a sostener la lucha por el presupuesto universitario, porque además la realidad es incongruente. Es decir, en este semestre se logró resolver recontratarles a más de 640 docentes, pero el próximo semestre ya no hay presupuesto. La central tiene un déficit de 7 millones de dólares. Es decir, no tiene de dónde conseguir la central 7 millones de dólares, imagínense lo que es. Y además la Universidad Central sigue creciendo, no se han cerrado las puertas. Es decir, siguen ingresando más estudiantes a las aulas de la Universidad Central. Nosotros quisiéramos que fueran todos, el 1,5 millones de jóvenes que se quedó, quisiéramos que ingresen. Pero hay que luchar por el presupuesto universitario para que esto también se haga realidad. Y claro, hay una situación compleja a nivel también de la macroeconomía, ¿no? Siguen pagando deuda con más deuda. Nosotros le vemos que no hay un desarrollo en el país ni nada. Y el Fondo Monetario ha puesto ya unas condiciones para, entre comillas, resolver el problema del país con más deuda. Y una de esas condiciones es limitar el presupuesto de la universidad. Lo han puesto por escrito y han solicitado que el próximo gobierno que ingrese efectivamente será encargado de resolver esto. Y entre otras cosas, como elevar el IVA del 12 al 15%. Por eso nosotros hemos dicho, seguimos en la lucha. No hemos renunciado a la lucha, estamos organizando la movilización con propuesta. Y el otro año esperamos, nosotros auguramos que sea de lucha y que sea de movilizaciones. Pero además en este momento entramos al contexto electoral, ¿no? Inminentemente, así no querramos, habrán algunos jóvenes, unos universitarios o la sociedad en general que digan no voy a votar, ni por uno ni por otro, no me interesa la política, pero independientemente de esos criterios, el problema es que en febrero se va a elegir un nuevo presidente. Y entonces, inminentemente de esas posiciones un poco anarquistas, me parece, habrá un nuevo gobierno en febrero. Y ese nuevo gobierno decidirá, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si seguir recortándole el presupuesto de la universidad o seguir progresivamente recuperando ese presupuesto para garantizar que los jóvenes ingresen a la universidad, para construir nuevas universidades a nivel nacional, para garantizar también la formación de miles y miles de profesionales. Ahora la pandemia nos ha demostrado que lo que más se necesitó fue médicos, fue enfermeras, fue profesionales graduados en el área de la salud, pero además también la crisis que hay fiscal, el tema de derecho, ¿no? Que Lucho Vinuesa por ahí debe saber más. Es decir, cada rato sueltan delincuentes y le sacan, digamos, a los grandes, a los pequeños y todo. Hay una crisis moral en la sociedad ecuatoriana. Y los profesionales que salimos de la Universidad Central podemos aportar a resolver ese problema. Y entonces la sociedad necesita más profesionales. Para formar más profesionales necesitas libre ingreso. Es decir, no es nada filosófico. Y presupuesto de calidad. Y necesitas garantizar ese presupuesto, como dice el Alejo. Entonces, esperemos, le apuntamos a que el 2021 sea un año de luchas. Bien, Luis creo que tenía una duda. Ya casi estamos por terminar. Ojalá se le haya arreglado el audio. Es que mi CNT estaba fallando, pero creo que ya se compuso ya.
Mira, yo quería justamente rescatar las palabras que dijo Neri, ¿no? Que se nota cuando cuando un dirigente está ahí para sus compañeros, se preocupa. Actualmente hemos visto que la actual dirigencia, por ejemplo, de la FEUE de Quito, ha tenido muchos problemas, no solo con temas de captar y de entrar en contacto con los compañeros para vivir las realidades, sino como también lo mencionaba Luis Aguirre, que básicamente se creen pseudo dirigentes y luego únicamente buscan esos fondos como tal para enriquecerse ellos mismos, más no viendo el bien común como tal. Esto es algo penoso como tal, porque justamente, como se mencionaba en un principio con los compañeros, la idea de estos gremios es justamente esto: proteger, ayudar y sobre todo ser solidario. Eso realmente es algo penoso, que hasta ahora no sabe qué pasó. Hay claro ejemplo está de que al principio no había plata, luego más o menos apareció el dinero y ahora Chávez le dice, ¿sabe qué? Aquí está el número, y curiosamente es el número del señor Eric Bárbaro. ¿Qué pasará por ahí? No sé, pero ojalá que realmente respondan como tal, porque sea como sea, hay una muerte ahí. Aparte de la compañera, o también hubo compañeros heridos, y la pregunta es, ¿en qué se pensaba? Porque para poner nuevas mallas, poner cosas así para que la gente no entre, no disfrute como tal, desde lo vamos te dice bastante. O sea, eso tampoco hay que ser muy analítico o comprensivo. Ni siquiera te dejaban escuchar por poco si es que no pagabas. Eso es realmente algo penoso, porque hasta ahora no se ha escuchado a alguien que te diga, sabe que sí, esta persona que está actualmente me ayudó. Eso creo que sí nos diferenciaba bastante, por ejemplo, como cuando comentaba Luis. Eso es lo que realmente seguimos, un ejemplo como tal de Milton Reyes. Ahora mira, me llamó este otro tema como tal, ¿qué va a pasar el siguiente año? Este año también estaba pronosticado, en el caso de que no ocurriera esto, de que íbamos a luchar bastante, porque la lucha no solo es de hoy o de mañana o de 2 o 3 días, la lucha siempre debe ser constante. Uno siempre tiene que recordar de dónde sale y siempre tiene que apoyar de las mejores formas posibles, y ya no lo puedes hacer realmente soportando un gas o soportando represión como tal, pero ayudar en los campos que eres bueno como tal. Eso yo creo que marca sobre todo la ética, el raciocinio que se tiene sobre todo en la Universidad Central, porque si tú vas a otra universidad, no, allá solo se concentran en otras cosas, allá creen que Estados Unidos es lo mejor del mundo mundial y sobre todo que Estados Unidos solo es Miami, es algo chistoso como tal, pero no viven la realidad desgraciadamente. Solo dicen, claro, solo son 10 centavitos más, pero no toman en cuenta el elemento que mencionaba Neri hace rato. ¿Cuántos buses cogemos? Yo en lo personal tengo que coger 3 buses. Solo ahí diariamente se me va a $1.50. Y eso la ida, imagínate la vuelta. Es increíble, la verdad. Esto realmente pienso que, como lo mencionaba Luis, ¿qué va a pasar con el siguiente gobierno? No lo sé, pero realmente ahorita están viéndose grandes cambios. Ahorita hay profesores que realmente están preocupando. Estamos iniciando otro semestre y yo creo que si es que nos comparamos con un auto, estamos no solo con una llanta ponchada, ya estamos con la llanta de emergencia desgastada y sin frenos, de tarde o temprano esto se va a colapsar. Yo lo veo de esta forma. Y esperemos realmente de que exista un cambio como tal, y yo creo que por lo pronto se debe generar una conciencia, sobre todo generar grandes expectativas con los compañeros que se han especializado en eso, como Lucho aquí, que tengo entendido que se nos quiere lanzar de asambleísta, y esperamos que todas estas propuestas las lleve, que sepa y nos diga, sobre todo en el pleno de la asamblea, lo que realmente significa ser un estudiante con conciencia, más no un estudiante por ahí que no sabe ni qué pasa y únicamente se dedica a estudiar, porque es el tema de la política, como decía, no funciona, más bien genera algo que se llama involución, algo que no se veía, por cierto, algo que se lo usó durante los regímenes totalitaristas, claro ejemplo, la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, esa va mi pregunta, muchachos. Aparte de la lucha, ¿realmente veremos algún cambio pronto? ¿O realmente qué necesitamos para que exista un cambio propio? Considero que el proceso electoral que viene es importantísimo para generar cambios objetivos en la sociedad y en el Estado, el país como lo conocemos. Porque allí están varias posturas. Siempre va a estar el representante de los empresarios, el representante de la banca, el representante de quienes tienen los recursos de los trabajadores y trabajadoras del país, que por medio de la plusvalía y de otras medidas económicas explotan al trabajador y no le dan en realidad los recursos que debería tener. Está el otro que en realidad es parte de un proceso que ha desgastado al país,
que lo sumergió en la crisis total, que elitizó a la universidad, la meritocratizó, dejó afuera a 1,5 millones de estudiantes bachilleres de las universidades, y en la pandemia se palpó algo, nos faltaron profesionales. Y el poder y el Fondo Monetario Internacional plantea que la educación, que la salud es un gasto, pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como una inversión social que en realidad va a permitir al país ayudarle a desarrollar, ayudarle a crecer en igualdad de condiciones, no para unos pocos, sino para las grandes mayorías. Y en ese sentido, quiero mencionar que nosotros consideramos, en ese sentido, que Yacu Pérez es la opción que puede cambiar esta realidad de la mano de candidatos a la Asamblea que conozcan la realidad concreta del país, no que sean improvisados, no que de un momento a otro aparecieron con sus empresas y dijeron, yo soy exitoso y por eso voy a ser exitoso al país. Eso es una gran falacia, una gran mentira, porque su éxito está basado en la explotación del otro, no está basado en otra premisa. Entonces, ¿por qué apoyamos el proceso de Yacu Pérez? Porque él también fue un luchador social, fue alguien de pie también, es alguien de pie, ha estado en la lucha por el agua, ha tenido un proceso en la prefectura, en la alcaldía en la cual está manejándose, o ya dejó por lo que ya es candidato, en la cual le dieron 2 auditorías, legalizaron 2 auditorías y a la cual no hubo ningún elemento de sobreprecio. Entonces eso, ningún elemento de sobreprecio, ni de desviación de dineros, ni de dineros mal habidos por ahí. Eso también sintetiza mucho cuál es el pensamiento y la dirección de su gobierno. Pero al margen también del candidato presidencial que estamos apoyando, están candidatos universitarios. Luis Aguirre, quien fue presidente de la FEUE Nacional en el 2011 al 2013, si no me equivoco, fue presidente de la FEUE Nacional, ha estado en las movilizaciones constantemente, ha estado en los procesos de reivindicación de la Universidad Central, de las universidades públicas a nivel del país. Se han dado propuestas, igual desde la parte de la dirigencia. Mi persona también está en este proceso de candidatura para la Asamblea Nacional, porque consideramos que en realidad los trabajadores, los estudiantes, los docentes, comerciantes, jubilados, jubiladas, maestras, maestros, mujeres, etcétera, todos los que representamos los sectores populares, los sectores que han sido vulnerados, debemos ser gobierno, porque no lo hemos sido. ¿Por qué debemos ser gobierno? Porque al nosotros tener conocimiento de las necesidades, también hemos ido desarrollando capacidad de propuesta. Y eso es lo que le falta al país. Una propuesta que esté ligada a una acción consecuente con su pueblo. Y por lo tanto nosotros consideramos que tenemos candidatos valientes, candidatos que han demostrado en las calles, que han demostrado en sus propuestas, en sus acciones, que en realidad deben estar en la Asamblea para cambiar este sistema caduco que solo nos ha llevado a la crisis. Amigo Luis, estamos casi ya por terminar. Sí, entonces, sí, a ver, súper rápido entonces. Vale. A ver, nosotros en este escabroso tema de la política electoral y el tema de las elecciones, digo escabroso porque es complicado, hay una ofensiva que nosotros hemos detectado hacia la juventud universitaria. Y es una ofensiva que busca que el estudiante no participe, que le huya, digamos, a las elecciones. Y conversando, les comento la experiencia en los barrios de Quito, al sur precisamente. Nosotros entendemos también a los vecinos y vecinas, ¿no? Porque ellos dicen, vea, estoy cansado de las elecciones. Y es así, pues, es natural. Y están cansados porque cada que viene un proceso electoral, efectivamente viene un candidato y les ofrece todo.
y les ofrece que va a cambiar el país y les ofrece el país de las maravillas. Y claro, ganan y hacen todo lo contrario más bien. Y ahora vemos una asamblea que ha falsificado documentos de discapacidad para beneficiarse de manera personal. Es decir, hay una capacidad de la asamblea de sorprendernos, y no por lo que vienen haciendo, digamos, en favor del pueblo, sino más bien por lo que va en deterioro del mismo. Y entonces, digo, es un tema complejo porque nosotros lo analizamos ahí dentro de Transformación Universitaria con la propia FEU Nacional, y al menos en el TU sí tomamos esta decisión, ¿no? Decíamos, en cada elección se presentan los mismos, digamos, que ya han sido elegidos. Van rotando, ¿no? Primero son concejales, después se pasan a ser asambleístas, después descansan un tiempo y vuelven a ser asambleístas, y la gente sigue votando por los mismos de siempre, engañados precisamente por este baratillo de ofertas que lanzan en las elecciones. Y decíamos, es una responsabilidad de la juventud universitaria, entonces, tomar precisamente ese espacio, desenmascarar a estos partidos políticos y a estos caudillos que aparecen en las elecciones con sus propuestas y, digamos, de una u otra manera continuar en la defensa de los intereses, de las demandas de los sectores sociales y populares. Ahora en las elecciones, y eso en concreto es la discusión que tuvimos, y por eso decidimos participar. Dijimos, ahora como jóvenes participaremos, digamos, al mando de la FEU Nacional, que siempre ha sido así, con propuestas, con candidatos propios y con las estructuras de los jóvenes universitarios internos a los barrios. Y precisamente ahí, digamos, ganar el respaldo y la adhesión de esos sectores populares. Y entonces, ¿qué queremos? Es algo muy en concreto, ¿no? Creemos que la vía de los problemas de país no va por el banquero. Parece que es gobernado con Lenin Moreno y con el Partido Social. Hemos tenido el resultado de la aplicación de las medidas económicas ha sido consecuencia de eso, ¿no? Entonces, unido lazo con los sociales cristianos y con el gobierno que ya está de salida, han implementado la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, que dejó en la calle a más de 1 millón de personas desempleadas, que ahora no subieron el sueldo, que lo dejaron fijo, sube todo menos del sueldo, de manera descarada, y que ha implementado la flexibilización laboral, incluyendo el recorte del presupuesto universitario. Pero tampoco creemos que la alternativa va por el tema del pasado corrupto del correísmo, que se feriaron los recursos del Estado, pero que además persiguieron, y persiguieron a la izquierda, a los sectores sociales y populares de la izquierda que estábamos en las calles y que estábamos defendiendo los recursos naturales. Acuérdense del Yasuni, ¿no? Estábamos peleando por el tema del agua, estábamos peleando por el tema del libre ingreso a la universidad y de rechazar la persecución política también. El primer preso político en el país fue Marcelo Rivera, que fue expresidente de la FEU Nacional. Y entonces ese pasado de corrupción, de persecución, de desfalco de los bienes públicos, creemos que no va por ahí la vía tampoco, ¿no? Y entonces por eso creemos que la alternativa, porque si hay alternativa, es Yacu Pérez. Es una persona que tiene una trayectoria muy interesante, importante, que ha venido peleando no ahora, sino hace algún tiempo atrás, y creemos que la toma de decisión para el voto tiene que ver también con eso, ¿no? O eligiendo unos aparecidos que están por ahí, o si estamos eligiendo a los viejos caudillos, o si seguimos eligiendo a los luchadores sociales. Y Yacu me parece que se presenta entonces como la propuesta de los luchadores sociales, no de ahora, sino de algún tiempo atrás. Yo me recuerdo la pelea de las enmiendas constitucionales. Ahí el correísmo nos dio palo a todos. Intentó cogernos presos. Ahí uno de los protagonistas fue el compañero Yacu, ¿no? La marcha por la defensa del agua y de la vida, que también estuvo Yacu, que nos pegamos la caminata del siglo. Desde el Paqui Zamora llegamos a Quito caminando pueblo tras pueblo, arrancando el respaldo. También estuvo presente Yacu. Y entonces, para asambleístas a nivel nacional y locales, y también para el Parlamento andino, hemos planteado que la alternativa es Unidad Popular, la lista 2. Y por eso los jóvenes estamos en ese partido, que es el partido de una u otra manera que ha representado los intereses de los sectores sociales y populares. Y los universitarios, lejos del discurso, estamos muy agradecidos con Unidad Popular, porque, digamos, en otras horas, en sus tiempos, Unidad Popular garantizó la gratuidad en educación superior.
Unidad Popular ha puesto una demanda de inconstitucionalidad frente al tema del recorte del presupuesto universitario. Es decir, es uno de los partidos que piensa en la juventud y en la juventud universitaria. Y entonces queremos llegar a la asamblea precisamente para transformar esa asamblea de discapacitados morales por una asamblea de representantes populares. Y en ese camino vamos. Como no tenemos los recursos que tiene Lazo para gastarse cada semana $11,000 en Facebook, en redes sociales y demás, y como tampoco tenemos los recursos de Arauz y compañía del correísmo, hemos decidido gastar suela y garganta, visitando casa por casa, barrio por barrio, en momentos molestando casi como los testigos de Jehová, golpeando la puerta para que salga la gente y presentarles la propuesta de la creación de la universidad al sur de Quito. En el caso del sur, ¿no? Queremos construir una nueva universidad al sur de Quito. Creemos que es urgente. La juventud ya no puede dejar de tener alternativas. Afuera de la universidad no hay trabajo y no hay cómo garantizarles educación, o no han querido garantizarles educación. Y entonces queremos construir la nueva universidad al sur de Quito, que dé ingreso a más de 4,000 jóvenes de manera directa y que garantice 1,000 fuentes de trabajo en varias fases, ¿no? Y que se convierta en un polo de desarrollo del sur de Quito. Y para eso tenemos que cambiar la ley. La ley actual, la Ley Orgánica de Educación Superior, es obsoleta. Es representante del correísmo y del retroceso en educación. Tenemos que garantizar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior que nos permita recuperar autonomía, cogobierno, libre ingreso, democracia, sobre todo democracia, y por supuesto un presupuesto de calidad. Por eso estamos de candidatos y para eso queremos llegar a la asamblea. Listo, amigos y amigas, estamos ya por terminar este podcast. Estamos ahí terminando las fiestas de Quito, no hemos podido tomar canelazo, no hemos podido jugar 40, no nos hemos podido ver con los amigos, jugarnos un boli, nada, pero yo sí creo que podemos contarnos unos cachitos, aunque sea así a la distancia. No sé si Neri, ¿qué tal eres para los cachos? Yo sí soy pésimo, hermano, pésimo. No nací con ese humor, con esa sal quiteña que dicen, no la tengo. No. Bueno, yo les voy a contar uno para ver si se animan los demás ya. Y cerramos con esta rondita de chistes. Dice este gacho que llega el presidente Lenín Moreno al hospital Bacortiz a dejar unos juguetes por Navidad a los niños, ¿no? Entonces sale el subdirector y le dice, vea señor presidente, gracias por los juguetes, pero dése cuenta que los niños 2 días que no comen. Y Lenín Moreno dice, no. Entonces sabe que si no comen, no hay juguetes. Dígales que si no comen, no hay juguetes. No les gustó. El Lucho sí es buenazo. Lucho, cuéntate un cachito para finalizar. Es que me digan para venir preparando un recopilatorio ahí, alguna cosa. No, bonito nomás. No a ver, yo no me acuerdo muchos ahorita, pero me sé unos bien agrios, súper agrios. Y cortitos, verán, ahí les mando uno. Por ejemplo, este que dice, es que la luna estaba llena, ¿no? Y vomita. Y yo sentí que eran agrios. Y eso sabe ser los mejores, loco. ¿Qué es el tocayo Lucho Vinoesa? No, es que yo no me sé nada, así es que aquí el Luchito nos compartió chistes agrios, puta, con los míos, sí me paso, viejo, te juro. Ya verás. Este es Pepito que viene a Quito, ¿no? Es que Pepito viene a Quito, va a la tienda y está cerrada. Te dije que eran agrios. Yo soy mal de agrio. Listo, pues Neri, ¿te acordaste de alguno? No. Dale, pues agradecerles. Éxitos, compañeros, en su campaña. Esperemos que la población, especialmente la población estudiantil, la población joven, se tome posición, que es súper importante. Un tema que habíamos dicho hace un momento, es impresionante la arremetida que se ha hecho para que los jóvenes no hablen de política, no participen en política y básicamente sigamos eligiendo a los mismos de siempre.
Esperemos que esta sea una elección diferente, que sea una elección consciente y que nos lleve sobre todo a un nuevo país, en una dirección diferente. Les voy a dar unos segunditos para que se puedan despedir, agradecerles por haber asistido, agradecerles a todos los que nos han escuchado y que están pendientes de estos podcasts de transformación universitaria del TU Online, y un abrazo a la distancia. Esperemos que todas estas dificultades de la pandemia, de la emergencia, no nos sigan golpeando y que este nuevo año esté lleno de éxitos académicos, políticos, personales, familiares para todos ustedes. Neri, en tu despedida. Pues en realidad agradecer este espacio, es lo que se necesita para poder socializar algunos elementos que son importantes. Este ha sido un espacio para conversar, pero también para poder dar una opinión importante en estos momentos complejos que vive el país, ¿verdad? Y esperando que en cada familia, que sus familias, en cada hogar en realidad, estén con salud, que puedan sobrellevar esta situación, que en realidad tengan el elemento de que no todos los que estamos inmersos en la política somos unos corruptos, vamos a dañar el país o las instituciones, y aquí estamos los representantes del pueblo para poder propiciar estos elementos que le ayuden al cambio total de este sistema. Muchas gracias y un abrazo así online, no se puede ahorita así, pero un abrazo online a cada uno de ustedes. Gracias. Amigo Lucho, en tu despedida. Nada, viejo, quedarme con esa última frase que dijo Lucho Aguirre. Bueno, que no, ya. De llegar, ya me corto, así que pienso que va a ser lo primero cuando llegue a la asamblea, dar educación al pueblo que más lo que necesita. Tantos jóvenes que se quedan y en la calle realmente no se hace nada. Esperemos realmente que nos vaya bien y sobre todo que se genere conciencia como tal con la unidad popular. Solamente eso decir, que se llegue, que se cumpla y que se haga. Sobre todo que la asamblea deje de ser un circo como tal, que solo busquen intereses y que realmente hagan lo que tienen que hacer, legislar para el pueblo. Eso, muchachos, un abrazo a la distancia, así como el Neri, ¿ve? Abrazo. Chévere. Lucho, tu despedida. Ya hay que ponernos bien de acuerdo, Lucho 1 y Lucho 2. Bueno, yo ya no quiero aburrir más con el tema del discurso ni nada. Agradecerles por el espacio, que me parece súper chévere, súper interactivo. Y bueno, llamar a la juventud universitaria a que nos unamos. Me parece que hoy es el momento propicio para la unidad de la juventud universitaria. Son momentos complejos, fuertes, y me parece que de una u otra manera, si los universitarios estamos unidos, podremos aportar de mejor manera. Y claro, queremos cambiar la ley orgánica de educación superior, queremos pelear por el tema del presupuesto, por la construcción de las universidades, pero solitos no podemos. Necesitamos el respaldo de los sectores sociales y populares y los universitarios para llegar. Así que a no tenerle miedo a la política, a involucrarnos, a unirnos y a cambiar y transformar la realidad del país. Gracias. Listo, muchas gracias. Un abrazo a todos y éxitos en esta campaña nuevamente. Gracias también a todos los que nos han escuchado. La próxima semana un nuevo episodio de estos podcasts de TU Online y nuevos invitados y nuevas sorpresas. Esperemos también ir mejorando, ya creo que hemos mejorado el audio respecto al anterior y hacia adelante. Muchas gracias. Chao, compas. Chao, saludos.